El secreto del rabino de Saf. El viento cálido de la tarde acariciaba las calles empedradas de Saf, la ciudad santa de Galilea, donde las casas de piedra blanqueadas por el sol guardaban siglos de misterios. Entre sus callejones sinuosos, donde el aroma del pan recién horneado se mezclaba con el incienso de las sinagogas, vivía el rabino Eliezer ben Simón, un hombre de barba plateada y ojos profundos como pozos de sabiduría. No era un hombre rico en apariencias. Su túnica, aunque limpia, estaba remendada en los codos, y su casa era modesta, un pequeño patio con una higuera que daba sombra a un banco de madera. Pero quienes lo conocían sabían que su verdadera fortuna no estaba en el oro, sino en el conocimiento que había heredado de generaciones de sabios judíos, aquellos que entendían que la prosperidad no era un capricho del azar, sino el resultado de leyes divinas escritas en el Zohar y en los Salmos de David. Una tarde, mientras el rabino estudiaba junto a la luz dorada de una lámpara de aceite, llamaron a su puerta. Era Jacob, un joven comerciante de Tel Aviv, cuyo rostro delgado reflejaba el agotamiento de meses de pérdidas. Sus barcos llegaban vacíos, sus socios lo abandonaban, y las deudas lo asfixiaban como una cuerda al cuello. Rabino, suplicó inclinándose, dicen que usted conoce el camino para atraer la bendición. Enséñeme. Daré cualquier cosa. Eliezer lo miró en silencio, como si midiera el peso de su desesperación. Luego, con un gesto lento, señaló el banco bajo la higuera. Siéntate. La riqueza no se mendiga, Jacob. Se cultiva. El joven obedeció confundido. Esperaba fórmulas mágicas, amuletos o conjuros. Pero el rabino tomó un pergamino desgastado y comenzó a hablar. Hace siglos, en la época del Segundo Templo, los sabios de la Misna enseñaban que la prosperidad es como un río, fluye hacia quien prepara su lecho. No es cuestión de suerte sino de tzedaká, de acción justa, de emuná, fe inquebrantable, y de chokhmá, la sabiduría para ver lo invisible. Jacob frunció el ceño. ¿Y cómo se hace eso? El rabino sonrió como si hubiera esperado esa pregunta. Primero, dijo levantando un dedo, debes entender que el dinero es energía. No es bueno ni malo, es un instrumento. Si lo atesoras como un avaro, se estanca. Si lo dejas fluir con generosidad, regresa multiplicado. ¿Sabes por qué los patriarcas como Abraham eran ricos? Porque daban el diezmo antes de que les preguntaran. La mano que da nunca queda vacía. Jacob recordó entonces las monedas que escondía bajo su colchón, temeroso de gastarlas. El rabino, como si leyera sus pensamientos, continuó. Segundo, debes bendecir lo que tienes, por pequeño que sea. Cada mañana al despertar, los sabios recitan, Baruch atah Adonai, Selo Asani Ebed, bendito eres, Señor, por no haberme hecho esclavo. La gratitud abre las compuertas del cielo. Un hombre que maldice su suerte la ahuyenta. El joven comerciante sintió un pinchazo en el pecho. ¿Cuántas veces había maldecido su suerte, cuántas noches había pasado contando lo que le faltaba en vez de agradecer lo que poseía? Y tercero, el rabino bajó la voz, debes trabajar con Kavaná, con intención pura. No solo por el beneficio, sino para elevar el mundo. Un negocio que engaña, que explota, que corrompe, es como un árbol podrido, tarde o temprano, cae. Pero aquel que comercia con honestidad, que paga a sus trabajadores a tiempo, que no falsifica pesos ni medidas, atrae la sefa, el flujo divino de abundancia. Jacob respiró hondo. Todo eso sonaba simple, pero sabía que la simplicidad era a menudo la más profunda de las sabidurías. ¿Y los amuletos? Preguntó, recordando los rumores sobre el segulá de Rabí Nachman o las monedas benditas. ¿No hay algo tangible? El rabino se levantó, entró en su casa y regresó con un pequeño cofre de madera. Lo abrió y en su interior no había oro, ni piedras preciosas, sino un puñado de semillas. Toma, dijo entregándole una. Esta es una semilla de granada, como las que crecían en el jardín del Edén. Plántala en tu hogar, riégala con agua y con palabras de bendición, y cuando dé fruto, comparte sus granos con los pobres. Eso es más poderoso que cualquier amuleto. Jacob sostuvo la semilla entre sus dedos, sintiendo su peso. Era tan ligera y sin embargo llevaba en sí el potencial de un árbol entero. Pero Rabino, insistió, no hay una plegaria, un salmo que pueda recitar. Eliezer asintió. El Salmo 23. Adonai es mi pastor, nada me falta. Pero no lo recites como un mendigo, sino como un rey que ya posee lo que pide.
La fe no es rogar, es saber. El joven comerciante se despidió al caer la noche con la semilla guardada en su bolsillo y las palabras del rabino resonando en su mente. Durante el viaje de regreso a Tel Aviv, en lugar de maldecir su suerte, repitió en silencio: nada me falta. Nada me falta. Pasaron semanas. Jacob comenzó a separar el diezmo de sus escasos ingresos y lo entregaba a los necesitados antes de pagar sus deudas. Bendecía cada transacción, por pequeña que fuera, y rechazó un negocio dudoso que le prometía ganancias rápidas. Plantó la semilla de granada en una maceta junto a la ventana de su oficina, y cada mañana, al regarla, recitaba el Salmo 23. Al principio, nada parecía cambiar. Pero luego, como un río que rompe su dique, llegaron las bendiciones. Un socio antiguo, al ver su honestidad, le ofreció una asociación. Un barco que creía perdido llegó a puerto con mercancía intacta. Y un día, al abrir su libro de cuentas, descubrió que por primera vez en años, los números estaban en negro. Una tarde, mientras observaba el primer fruto de su granada, pequeño, pero perfecto, recordó las palabras del rabino: la prosperidad no es un destino, es un camino. Y entendió que la verdadera riqueza no estaba en el oro acumulado, sino en la paz de un corazón que sabe que, cuando se vive según las leyes de arriba, las bendiciones de abajo fluyen sin esfuerzo. Desde entonces, Jacob no solo recuperó su fortuna, sino que se convirtió en un pilar de su comunidad, recordando a todos que la antigua sabiduría judía no era magia, sino el arte de alinear la voluntad humana con la voluntad divina. Y que al final, la mayor riqueza no es lo que se posee, sino lo que se es. El legado de Jacob. Los años pasaron, y la casa de Jacob se llenó no solo de granadas maduras, sino de voces. Sus hijos, que antes apenas lo veían como un hombre absorto en sus pérdidas, ahora lo buscaban para escuchar sus historias. Les hablaba del rabino, de las leyes que gobernaban el mundo visible e invisible, y de cómo un acto de fe podía cambiar el rumbo de un destino. Su hija menor, Miriam, solía sentarse a sus pies con un cuaderno donde anotaba cada palabra, como si temiera que el viento se las llevara. Pero la prosperidad, como el rabino había advertido, no era un estado permanente, sino un río que fluía y cambiaba de curso. Una sequía azotó la región, marchitando los campos y secando los pozos. Los comerciantes de la ciudad comenzaron a murmurar sobre hambrunas inminentes, y el miedo, ese viejo conocido, regresó a los ojos de los vecinos. Algunos culpaban al cielo, otros a la tierra, pero Jacob, que ya había aprendido a leer los signos, reunió a los ancianos bajo la sombra del granado. El rabino decía que hasta la escasez es una prueba, murmuró, pasando los dedos por las hojas resecas del árbol. Pero también es una oportunidad. Propuso cavar un pozo más profundo, uno que llegara al manantial que, según las escrituras, nunca se agota. Muchos se rieron, ¿acaso no habían intentado ya en vano? Otros, sin embargo, recordaron cómo Jacob había resurgido de sus propias ruinas y decidieron confiar. Durante semanas excavaron bajo el sol implacable, hasta que un día, cuando las manos ya sangraban y los ánimos flaqueaban, el agua brotó, clara y fresca, como un milagro. La noticia se extendió y pronto caravanas de pueblos lejanos llegaron en busca de aquel pozo. Jacob, en lugar de cobrar por el agua, pidió a cambio semillas, herramientas y conocimientos. Así nació un trueque que revitalizó la región. Los beduinos trajeron técnicas para conservar el agua, los mercaderes de Damasco, especias que enriquecieron la tierra, y los sabios de Jerusalén, rollos con enseñanzas olvidadas. La sequía se convirtió en el crisol de una nueva alianza. Miriam, ahora una joven de mirada serena, tomó las riendas de la biblioteca que su padre había construido junto al pozo. Allí, entre pergaminos y libros de cuentas, enseñaba a los niños que la verdadera abundancia no se medía en monedas, sino en la capacidad de transformar el dolor en sabiduría. Jacob, mientras tanto, seguía sentándose cada tarde bajo su granado, pero ya no para contar sus pérdidas, sino para agradecer por cada hoja, cada fruto, cada vida que había tocado sin siquiera proponérselo. La noche en que cerró los ojos por última vez, fue bajo ese mismo árbol, con la brisa mecía las ramas y el murmullo del pozo como una canción de cuna. No hubo lamentos exagerados en su funeral, porque todos sabían que no se había ido del todo. Su legado estaba en el agua que seguía fluyendo, en las granadas que cada año maduraban más dulces, y en la certeza de que, como él solía decir, la bendición no es lo que recibes, sino lo que dejas crecer después de ti. Y así, la historia de Jacob no terminó con su muerte, sino que se convirtió en una semilla más, plantada en la tierra fértil de quienes supieron escuchar.
El pueblo de Ein Karem no olvidó. Las tardes siguientes a su partida, los vecinos comenzaron a llegar al granado, no por costumbre, sino por necesidad. Al principio eran solo unos pocos, la viuda Rahil, que traía pan recién horneado y lo partía en silencio sobre la piedra donde Jacob solía sentarse, el viejo herrero, Eliezer, que ajustaba las ramas rotas con alambre oxidado como si el árbol mismo necesitara de sus manos callosas. Luego llegaron los niños, atraídos por el rumor de que las granadas de ese año eran más rojas que nunca, casi transparentes bajo el sol de septiembre. Se atrevían a probarlas a escondidas, escupiendo las semillas con risas ahogadas, como si el dulce jugo les quemara la garganta de tanto secreto. Pero no todo fue paz. El pozo, que durante décadas había sido el corazón del pueblo, comenzó a dar señales de cansancio. El agua bajó hasta convertirse en un hilo delgado, y las mujeres que acudían con sus cántaros debían esperar horas bajo el sol para llenarlos. Algunos murmuraban que era castigo por no haber honrado a Jacob como merecía, otros, como el hijo del mercader, propusieron cavar un nuevo pozo en las tierras altas, donde el agua era más abundante, aunque eso significara abandonar el viejo lugar. La discusión se encendió en la plaza, dividiendo al pueblo entre quienes querían olvidar el pasado y quienes se negaban a dejar que el legado de Jacob se secara junto con el pozo. Fue Miriam, la niña que años atrás había escuchado las historias del viejo bajo el granado, quien encontró la solución. Una mañana, mientras los adultos discutían, ella se acercó al árbol y apoyó la oreja contra su tronco rugoso. Cerró los ojos y recordó las palabras de Jacob: el agua no se agota, solo busca nuevos caminos. Con las manos llenas de tierra, siguió el curso de las raíces del granado, que se extendían como venas bajo la superficie, hasta toparse con una piedra plana que el tiempo había cubierto de musgo. Allí donde las raíces se enredaban con la roca, el suelo estaba húmedo. Cavó con las uñas, luego con una rama afilada, y cuando los adultos se acercaron, atraídos por sus gritos, el agua brotó clara entre sus pies, formando un pequeño arroyo que serpenteó hasta el pozo viejo, llenándolo de nuevo. No fue un milagro, aunque muchos lo llamaron así. Era solo la memoria del pueblo obrando. Jacob había enseñado, sin pretenderlo, que las raíces de un granado pueden guiar al agua, que la tierra guarda lo que parece perdido. El pozo no se secó nunca más, y junto a él, los vecinos plantaron otros granados, hasta que el lugar se convirtió en un vergel donde las tardes olían a fruta madura y a pan compartido. Años después, cuando los niños que habían probado las granadas de Jacob ya eran ancianos, contaban a sus nietos cómo el viejo había enseñado que la bendición no es lo que se recibe, sino lo que se deja crecer. Y aunque nadie recordaba exactamente su rostro, todos sabían reconocer el sabor de las granadas de Ein Karem, dulce, con un dejo de tierra y de algo más, algo que solo los árboles antiguos y los pozos profundos pueden guardar. El tiempo en Ein Karem transcurría como el agua del pozo, lento, constante, cargado de secretos que solo la paciencia podía revelar. Los granados se multiplicaron hasta formar un bosquecillo en torno a la plaza, donde las mujeres tejían bajo su sombra y los hombres discutían el precio del trigo mientras los niños trepaban por las ramas para robar frutas antes de que cayeran al suelo. Pero incluso en un lugar donde la memoria era tan fértil como la tierra, el olvido acechaba como una sombra al atardecer. Fue en una de esas tardes doradas, cuando el viento traía el rumor de las hojas secas, que llegó ella. Una mujer alta, vestida con un abrigo desgastado por el viaje, los ojos del color del polvo después de la lluvia. Llevaba una maleta de cuero raído y una fotografía entre los dedos, un hombre de espalda ancha, agachado junto a un pozo, con las manos llenas de tierra. No hizo falta que preguntara. Los ancianos del pueblo, aquellos que aún recordaban el sabor de las primeras granadas de Jacob, reconocieron al instante el gesto de sus manos, la forma en que la luz se filtraba entre sus dedos como si fuera algo vivo. «Busco a Jacob», dijo la mujer, y su voz sonó como un eco lejano, como si las palabras hubieran viajado más que ella misma. El silencio que siguió no fue de sorpresa, sino de reconocimiento. Los más viejos se miraron entre sí, y uno de ellos, un hombre de barba plateada llamado Elías, se levantó lentamente y le tendió un vaso de té de granada. «Jacob murió hace 40 inviernos», dijo. «Pero el pozo sigue aquí. ¿Y los árboles?». La mujer bebió el té sin apartar la vista del anciano. Cuando bajó el vaso, sus ojos brillaban. «Yo soy su hija». Nadie en el pueblo sabía que Jacob había tenido una hija. Nadie excepto quizá el pozo, que guardaba más secretos que todos ellos juntos. La mujer se llamó Miriam y contó que su madre, una tejedora de Jerusalén,
había amado a Jacob en silencio durante un verano, antes de que él se marchara sin saber que llevaba una vida dentro de ella. Miriam creció escuchando historias de un hombre que hablaba con las raíces de los árboles, que encontraba agua donde otros solo veían piedras. Cuando su madre murió, entre sus pertenencias encontró una carta sin enviar, con la dirección de Ein Karem escrita a lápiz, y supo que era hora de regresar a lo que nunca había conocido. Los días siguientes fueron de revelaciones calladas. Miriam caminaba entre los granados como si buscara algo más que frutos, y los niños del pueblo, curiosos, la seguían a distancia, preguntándose por qué una extraña lloraba al tocar la corteza de los árboles más viejos. Elías, que había sido el último en ver a Jacob con vida, la llevó una mañana hasta el pozo. Allí, entre las piedras gastadas por el tiempo, había una marca, las iniciales YK grabadas con un clavo oxidado. Él solía decir que el agua no se encuentra, se recuerda, murmuró Elías. Como a las personas. Miriam pasó los dedos por las letras y sintió el frío de la piedra como un latido. Esa noche soñó con un hombre que le enseñaba a escuchar el rumor de las raíces bajo la tierra. Al despertar, supo que tenía que hacer. Con la ayuda de los vecinos, cavó junto al pozo, no en busca de agua, sino de algo más profundo. A medio metro de profundidad, sus dedos rozaron madera podrida, una pequeña caja de olivo, carcomida por los años pero aún entera. Dentro había semillas de granada envueltas en un paño de lino. Y un papel con una escritura temblorosa, para quien sepa esperar. El fruto más dulce es el que tarda en caer. Miriam plantó las semillas al amanecer, bajo la mirada de todo el pueblo. No dijo nada, pero todos entendieron que aquel gesto cerraba un círculo. Los árboles que nacieron de esas semillas dieron frutos más rojos que el atardecer, y su jugo tenía un sabor extraño, como si llevara dentro el peso de todas las historias no contadas. Con los años, Miriam se quedó en Ein Karem. Enseñó a los niños a reconocer el canto de los pájaros que anidaban en los granados, y a los jóvenes, a cavar pozos donde la tierra parecía seca. Nadie volvió a preguntarle por su pasado, porque en aquel lugar, el pasado no era algo que se explicara, sino que se viviera, como el agua que sube por las raíces sin que nadie la llame. Cuando Miriam murió, muchos años después, la enterraron bajo el granado más viejo, el que Jacob había plantado al llegar al pueblo. Sobre su tumba colocaron una piedra lisa con una inscripción simple: aquí yace quien recordó lo que la tierra ya sabía. El pozo nunca se secó. Los granados siguieron dando frutos y los niños del pueblo, al probar su jugo, decían que sabía a algo más que azúcar, sabía a polvo de camino, a manos callosas, a promesas cumplidas sin palabras. Porque en Ein Karem, las bendiciones no eran lo que se recibía, sino lo que se dejaba crecer. Y la memoria, como el agua, siempre encontraba el camino de vuelta.